Hoy quiero hablarles sobre una situación de salud que estoy viviendo hace más de 1 año y medio. Fue el peor momento de mi vida, bastante largo para tratarse de un momento. Por suerte diviso orillas y si me decidí a hacer este video es con la esperanza de que otros no tengan que pasar por mi situación y porque hay tela filosófica para cortar. Aunque no tenía una enfermedad que comprometiera mi vida, llegué a pesar 44 kilos, mido 1,70 m, bajando 700 gramos en promedio por día y alcanzando un peso peligroso para la salud. Un peso muy bajo reduce la capacidad del cuerpo para defenderse contra infecciones y aumenta el riesgo de complicaciones graves o incluso fatales. No soy médica y no deben tomar este video como una prescripción. Es apenas un testimonio de una paciente. En este canal tratamos de desenmascarar bulos, de modo que lejos de mi voluntad está la posibilidad de que desconfíen de los médicos a partir de lo que voy a contar. Aunque es crucial confiar en los médicos, no debemos dejar de pensar ni actuar en relación a nuestra salud. Tomar decisiones bien informadas es clave para cuidar nuestra salud, y reflexionar sobre la salud es un tema que compete en alto grado a la filosofía. Por eso Hipócrates, el padre de la medicina, decía que el médico también debe ser filósofo. Yo agregaría que, del mismo modo, el paciente también debe sacar provecho de las disposiciones filosóficas que tenemos todos los seres humanos. Vamos a hablar de la iatrogenia, que es el daño provocado involuntariamente por los médicos, y vamos a volver sobre un tema que ya abordamos en uno de nuestros videos, que es el de la discrepancia en los juicios profesionales, un problema que no afecta exclusivamente a la medicina. Antes de sintetizar mi odisea de salud, me gustaría recordar que hace aproximadamente 1 año reseñamos el libro escrito por el premio Nobel Daniel Kahneman junto a Cass Sunstein y Oliver Sibony, titulado Ruido, un fallo en el juicio humano. Allí decíamos, te habrá pasado alguna vez, vas al médico, te da un diagnóstico que te gustaría ver corroborado por otro médico, haces una interconsulta y el segundo médico discrepa. Decíamos también, quizás oíste hablar de fallos judiciales en los que en un mismo año 2 casos idénticos reciben sentencias muy distintas. En su último libro, Daniel Kahneman llamó ruido a esta discrepancia en las decisiones profesionales. El libro ofrece muchos ejemplos de esta discrepancia de diagnósticos entre profesionales de distintas disciplinas. Un estudio desarrollado durante 3 décadas con 1,5 millones de casos encontró que después de una derrota del equipo de fútbol local, las sentencias judiciales tienden a ser más duras que en los días posteriores a una victoria. Así como lo escuchan, un estudio en un centro de oncología encontró que los médicos diagnosticaron mal los melanomas de 1 de cada 3 lesiones. Cuando 2 psiquiatras realizaron revisiones independientes de 426 pacientes en hospitales estatales, estuvieron de acuerdo solo en el 50% de las veces sobre el tipo de enfermedad mental de la que se trataba. Cuando Kahneman y colegas preguntaron a 828 directores generales y altos ejecutivos de diversos sectores cuánta variación esperaban encontrar en juicios de expertos similares, respondieron en promedio que esperaban encontrar una discrepancia del 10%. Sin embargo, la auditoría de ruido que hicieron Kahneman y colegas encontró diferencias mucho mayores, del 55%, unas 5 veces más grande de lo que esperaba la mayoría. Seguramente ustedes mismos tienen historias para contar sobre discrepancias profesionales. Algunas de ellas pueden costarnos muy caras en términos de lo que podemos llegar a perder, y no estoy hablando de dinero. Les pido paciencia porque la historia personal es larga. De todos modos, voy a abreviar, y una vez que haya concluido, voy a tratar de reflexionar a partir de eso. A mediados del año 2022 tuve una infección en un dedo, mala mía por no haber desinfectado la herida con agua oxigenada. Fui a ver a un médico y me recetó antibióticos vía oral. Los antibióticos me dieron una reacción alérgica y tuve que cambiar de antibiótico, de resultas de lo cual estuve tomando antibióticos durante demasiados días. Paralelamente, bebía 2 yogures por día, como lo hacía siempre, pero también porque es uno de los alimentos que recomiendan para enriquecer la flora intestinal o microbiota, que puede alterarse por la ingesta de antibióticos. El dedo se curó, pero al poco tiempo empecé con malestares intestinales. Al principio traté de recuperarme con el típico remedio de venta libre que se da en estos casos y con una dieta adecuada para después de una flojera. Pero no me recuperaba, pasaron varios días y como me sentía débil por estar mal alimentada durante un tiempo, decidí consultar a un gastroenterólogo.
Diagnosticó colon irritable y me dio uno de los remedios típicos que se prescribe en estos casos para enlentecer el tránsito intestinal. Tampoco me recuperaba. Entonces busqué una nutricionista y después otra y después otra. Cada una de las 5 con la que tuve una primera consulta recomendaba una dieta distinta. Para una había que suspender todos los lácteos, para otra no. Para una había que suspender todos los alimentos con TAC, que refiere a trigo, avena, cebada y centeno, los cereales que las personas celíacas deben evitar porque contienen gluten. Yo no era celíaca, pero de todos modos debía evitarlo. Para otra nutricionista no había que evitarlos. Para una, a los pocos días ya se podían incorporar alimentos con azúcar o el yogur dulce. Para otras, no. La dieta todas me la mandaban por email la noche de la consulta y era una lista estándar con descripciones confusas y alimentos que yo sabía que me caían mal. Podía hacerles alguna pregunta por email porque ya había terminado la consulta, pero eran tantas las que tenía que formularlas por email no era posible y la consulta había terminado. Pareciera que lo de enviar la dieta después es un estándar que cumplen o todas o muchas de las nutricionistas. Yo me sentía cada vez más débil al punto de no poder hablar sin sentir un gran malestar estomacal. El día en que me sentía un poco mejor grababa varios videos para el canal de YouTube, pero llegué a grabar a cara lavada sin peinarme siquiera, lo que a mi edad es mucho decir, y con mucho dolor mientras hablaba por la debilidad que sentía. Finalmente me quedé con una de las nutricionistas porque me pareció razonable su método empírico de ir probando un alimento nuevo por día y ver si mi sistema digestivo lo toleraba. Médicos y nutricionistas decían que cada cuerpo reacciona de manera distinta, de modo que debía ir viendo si mi cuerpo toleraba cada uno de los alimentos incorporados, uno nuevo por día sumado a los anteriores. El problema con esta nutricionista era que si le decía que no estaba tomando una bebida azucarada para ganar peso, que era lo que ella me había prescripto porque estaba ya muy por debajo de mi peso, se enojaba y amenazaba con que si no la obedecía dejaría de atenderme. Mientras tanto, yo seguía adelgazando a un ritmo de 700 gramos por día hasta pesar 44 kilos. Fui a ver a varios gastroenterólogos más, me hice los exámenes que me ordenaron, incluyendo una endoscopía alta, que es un examen con anestesia general, exámenes de celiaquía y exámenes de sangre, entre otros, y todo daba bien. Tampoco tenía la bacteria Helicobacter pylori, que es una de las principales causas de enfermedades gastrointestinales. Logré que me atendiera por mi obra social el jefe de gastroenterología de un prestigioso centro de salud, que entre otros exámenes que me hice, ordenó uno muy invasivo que costaba $1.000 y que la obra social no cubría. Encima, el único turno que había era el día de mi cumpleaños. Por suerte, este último examen no me lo hice y no por razones económicas. A la luz de lo que pasó después, no era necesario. La nutricionista sugirió que tomara té negro porque es astringente y bueno para enlentecer el tránsito intestinal. Empecé a tomarlo y a los males previos se agregó la gastritis, que la endoscopía había detectado, pero con la cual conviví toda mi vida sin que el malestar se convirtiera en algo serio. Fui nuevamente al gastroenterólogo que recetó un remedio usual para la gastritis. Como el problema no se resolvía, el gastroenterólogo cambiaba de remedio cada mes por otro de la misma familia. Como yo no hacía otra cosa que empeorar, consulté a otros gastroenterólogos y tampoco acá había coincidencia en el diagnóstico. Suelo buscar información en internet y entre los artículos académicos que encontré vi uno que decía que la familia de medicamentos que me habían prescrito para la gastritis solía tener un impacto negativo en la flora intestinal. No menciono el nombre de los medicamentos porque no soy médica y no quiero que alguien vea esto y entienda que estoy recomendando o descalificando determinados medicamentos, algo que legalmente solo está autorizado a hacer un médico. En uno de los exámenes de sangre, los indicadores de funcionamiento de la glándula tiroides no dieron bien. Entonces consulté a la endocrinóloga y me incrementó la dosis de levotiroxina. Al mes y medio me hice otro examen de sangre y como no mejoraban los indicadores, la endocrinóloga volvió a incrementar la dosis de levotiroxina. Mi salud digestiva no mejoraba, la nutricionista me dejó de atender porque dijo que no estaba capacitada para seguir mi caso, así que busqué a 2 nutricionistas que trabajan en hospitales con problemas médicos y no con personas que quieren adelgazar. Lo que empecé a observar es que cada día necesitaba comer más para no seguir adelgazando. Como sé contar calorías de lo que como, empecé a hacerlo y comprobé que necesitaba unas 3.400 calorías por día para no adelgazar.
Es la cantidad de calorías que precisa una persona obesa y el doble de calorías que lo que precisaba yo. Durante muchos días llegué a ponerme el despertador en la mitad de la noche para comer arroz de modo de sumar calorías. El dolor de las digestiones que tenía por entonces era inenarrable, todo me caía pesado. Llamé a la endocrinóloga y le pregunté si no creía que la tendencia a adelgazar, pese a comer como una persona obesa, no podía estar relacionada con la alta dosis de levotiroxina que ella me había prescrito. Lo negó, pese a que la información que yo encontraba en internet decía lo contrario. Ella era la médica, yo no. Ella sostenía que había que resolver primero el problema digestivo, que era lo que causaba mi malestar. Finalmente consulté con otra endocrinóloga y tuvo una opinión diferente. Ordenó otro examen de sangre y ahí, en lugar de confirmar, como en los exámenes anteriores, que mi tiroides funcionaba por debajo de lo normal, se registró que estaba funcionando en exceso. De ser hipotiroidea, como lo había sido casi toda mi vida, había pasado a ser hipertiroidea. Suspendí la ingesta de levotiroxina y tardé unos 3 meses en volver a mi nivel anterior, es decir, en mantener mi peso con unas 1.700 calorías por día promedio. Incluso cuando el examen de sangre dio que ya no estaba hipertiroidea, es decir, cuando dio que la tiroides no estaba funcionando de más, necesité ingerir 3.400 calorías por día durante 2 meses más para no adelgazar. Cuando pesaba 44 kilos y adelgazaba 700 gramos por día, llegué a ir a unas 5 guardias de mi obra social y a un hospital público especializado en problemas digestivos para pedir que me internen. La médica de la guardia de uno de los sanatorios llegó a decirme que ella creía que el cuadro era como para ordenar una internación, sobre todo por el rápido descenso de peso, pero que en ese sanatorio no estaban autorizados a ordenar una internación por ese motivo. Me enchufaban el suero por un rato y me mandaban de vuelta a casa. Creo que nunca en mi vida había sufrido tanto, en especial cuando hacía las digestiones. Sin embargo, el colon irritable y la gastritis no son enfermedades mortales. En tal caso, si alguien adelgaza demasiado, quizá pueda tener una infección de la que cueste salir. Llegué a pensar que las enfermedades incurables por lo menos brindan la perspectiva de dejar de sufrir en determinado momento, cuando ya no estemos vivos. En cambio, yo parecía condenada a un problema peor, que es el de tener que soportar que mi calidad de vida fuera increíblemente baja. Parecía una tortura del infierno del Dante, donde era necesario cumplir una pena por toda la eternidad. No estaba atravesando ningún problema emocional que explicara esto y llegué a pensar, con Borges, que el verdadero mal no es la amenaza de muerte, sino la amenaza de inmortalidad en un contexto de sufrimiento. Si en la pandemia había estado bastante aislada, en el 2023 ese aislamiento era peor, ya que a diferencia de la pandemia, por los dolores que tenía, ni siquiera hablaba por teléfono con mis amigos, porque hablar me producía un dolor fuerte en todo el aparato digestivo. Oír una música en el medio de una película me generaba una irritación enorme y dejé de caminar y de moverme porque observé que también aceleraba el tránsito intestinal. Ingresé a algunos grupos de Facebook para ver qué hacían las personas que atraviesan por problemas similares y el panorama era desolador. Personas que habían adelgazado muchísimo y que habían perdido toda motivación para seguir vivos. No todos, pero muchos de ellos. De todos modos, me sirvió para obtener más información. En enero del 2023 logré mejorar. Estaba tomando un remedio que dan los gastroenterólogos cuando nada de lo anterior funciona. No se usa centralmente para tratar problemas digestivos, pero al parecer hay bastante evidencia de que ayuda a disminuirlos. Pero en abril volví a tener una recaída y me sentía como Sísifo, el personaje de la mitología griega que subía una pesada piedra a una montaña y cuando estaba a punto de alcanzar la cima, la piedra caía y había que remontar otra vez el mismo camino. Durante los meses que estuve sana, saqué pasajes para pasar las vacaciones en España, pero con la recaída de mi salud me arrepentí de haber programado las vacaciones. Como no era un viaje de recorrer, sino que estaría siempre en el mismo lugar, me animé y viajamos junto con mi pareja. Apenas llegué, mi salud empeoró y los últimos 15 días no salí de la habitación del hotel. Me comuniqué con mis 2 nutricionistas vía WhatsApp, una no tenía turnos libres para atenderme y la otra me dio un turno y me dejó plantada. Como había publicado un post en Facebook contando que estaba de vacaciones pero con problemas de salud, una queridísima asistente a los cafés filosóficos que hice años atrás me preguntó en privado qué me pasaba y me recomendó su nutricionista. Tuve la primera sesión virtual con ella y desde ese momento y hasta noviembre pasado no hice otra cosa que mejorar. Esta nutricionista aplica la dieta FODMAP,
que hasta donde investigué es una de las que cuenta con más evidencia científica a su favor. FODMAP significa oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Estos son tipos de carbohidratos de cadena corta, azúcares, almidones y fibra que están en una variedad de alimentos que se absorben mal en el intestino delgado, absorben agua y fermentan en el colon. Es una dieta que recomiendan no hacer sin el tutelaje de un profesional de la salud, ya que son muchos los alimentos que se suprimen por ser irritantes, y es una dieta que se prescribe por un tiempo limitado. Con esa dieta mejoré hasta noviembre pasado, cuando tuve otra recaída. Desde entonces y hasta ahora tuve varias recaídas más. Logré ir mejorando básicamente mediante ensayo y error con distintos alimentos, diversa ingesta de agua, anotando minuciosamente lo que comía, tanto en calidad como en cantidad, de modo que ante futuras recaídas sabía qué alimentos suprimir e ir agregando y en qué cantidades. Estoy mucho mejor, aunque todavía medicada y sin incorporar a la dieta nada de azúcar, ni café, ni té, ni otros alimentos irritantes. Con la última nutricionista me enteré de que el azúcar acelera el movimiento intestinal, algo que ninguna de las nutricionistas anteriores me había dicho. Mucho menos los gastroenterólogos, ya que los médicos en mi país, la Argentina, cursan nutrición solo por 3 meses en toda la carrera. En tal caso, derivan lo concerniente a los alimentos a los nutricionistas. No termina de convencerme que en general los médicos sepan tan poco de nutrición cuando problemas como el colon irritable o la gastritis pueden disminuir notablemente con una buena alimentación. Especialmente que los gastroenterólogos sepan tan poco de nutrición. En la recaída que tuve en noviembre pasado también empecé a adelgazar muy rápido, perdí 4 kilos en apenas 2 semanas y la única forma que tuve de recuperarlos fue incorporando a la dieta varias rodajas por día de pan de sándwich Contact. Lo hice desobedeciendo a la última nutricionista porque había comprobado que no me caía mal el pan Contact y que me permitía no seguir bajando de peso. La sensación que tenía era que, si bien los médicos podían ayudarme, esa ayuda era muy limitada. El único que de lejos me ayudó muchísimo es el médico clínico y amigo Rubén Berlusconi, a quien, si lo desean, pueden seguir en Instagram. Voy a dejar su dirección de Instagram en los comentarios y también en la información de este video. Médicos y nutricionistas coincidían en señalar que cada cuerpo reacciona distinto frente a gran cantidad de alimentos, pese a que hay consenso en que ciertos alimentos hacen mal a casi todos los que padecen esta enfermedad crónica. Fueron tantas las recaídas que llegué a pensar que no me iba a recuperar más. En este año y medio hubo amigos, conocidos y familiares que enfermaron y se recuperaron, otros que enfermaron y murieron. Viví 2 Navidades y 2 Años Nuevos sin poder salir de mi casa y viendo en las redes sociales cómo los demás comían cosas ricas que yo no podía comer. Ya voy a tener mi revancha cuando mejore. En este largo camino aprendí algunas cosas sobre nutrición. De todas las nutricionistas aprendí algo, aun cuando cuestione las enormes discrepancias que tuvieron para enfrentar problemas como el mío. Y a veces aprendí por mero ensayo y error, aunque por supuesto lo que aprendí por mi cuenta no tiene un valor universal en tanto conocimiento, no es resultado de un estudio científico. Aprendí, por ejemplo, que la flora intestinal puede reconstituirse sin tomar yogur. Por supuesto que el yogur, entre otros alimentos, ayudan, pero si a uno le cae mal el yogur, sea por el azúcar o por la escasa lactosa que contiene o por alguna otra razón, la flora intestinal también puede recomponerse con una alimentación variada en frutas y verduras. Aprendí que suspender todos los alimentos con azúcar ayuda a disminuir los episodios de colon irritable porque es necesario aclarar que es una enfermedad crónica que no se cura. Y aprendí también que es posible cocinar cosas ricas para el té que no contengan azúcar. Por ejemplo, aprendí a hacer un helado que tiene una banana pisada abajo, arriba una cucharada procesada hecha papilla de alguna fruta seca como maní o nueces, convertida en crema con una pizca de agua y edulcorante stevia Trevor. Digo la marca no porque me hayan pagado, sino porque según mi nutricionista es la mejor en términos de salud, especialmente para los que tienen colon irritable. Y arriba de todo, una cucharada colmada de cacao solo, no de chocolate, de cacao solo mezclado con una pizca de agua y el mismo edulcorante. Un par de horas en el freezer y queda de rechupete. Claro, después tenía que descongelarlo 30 segundos en el microondas porque las cosas demasiado frías también hacen mal al intestino.
Pero hacía tanto que no comía algo rico que me pareció el manjar supremo. Todavía lo como hoy todos los días y en casa también lo comen con gran beneplácito. Aprendí que saber contar las calorías, las grasas y las propiedades de los alimentos ayuda muchísimo en estas situaciones. Eso lo sabía de antes porque logré superar la bulimia cuando era joven y lo hice aprendiendo un poco de nutrición. Acá ayudó fundamentalmente a no seguir perdiendo peso. Una de las nutricionistas me dijo en la primera sesión que ella no contaba calorías y tras atenderme varios meses reconoció que en mi situación había sido muy útil contar las calorías. Aprendí también que en un episodio severo de colon irritable es útil comer casi toda la comida picada y procesada, algo que me había recomendado un médico especialista en nutrición. Aprendí que moderar la ingesta de líquidos, incluso de agua, era muy útil en los momentos de mayor molestia y que la frutilla y el arándano procesado eran las dos frutas que recomendaban no para el momento más agudo, pero sí para una segunda etapa de recuperación. Aprendí también, por sugerencia de la última nutricionista, que si bien comer comida de lata no es muy saludable cuando uno está sano, cuando alguien tiene colon irritable, en el proceso de recuperación es mejor probar primero los duraznos de lata bien lavados para sacarles el azúcar, porque al estar sumergidos en el líquido pierden parte del azúcar de la fruta. Al volver a probar las lentejas y los garbanzos, también tenía que hacerlo primero con lentejas y garbanzos de lata, posteriormente procesarlos porque se toleran mejor. Y después, la semana siguiente, ya se puede comer las lentejas regulares o los garbanzos regulares que se sumergen en agua y luego se hierven. Mirando para atrás, creo que el problema comenzó con una imprudencia mía, una estupidez, la de no poner agua oxigenada en una herida. Se agravó por la ingesta de antibióticos durante demasiados días y porque las primeras nutricionistas me dieron dietas demasiado restrictivas que me llevaron a adelgazar demasiado. El primer gastroenterólogo que vi incluso me dijo que ya podía comer de todo. Por suerte no lo obedecí, si no habría empeorado todavía más. Hubo medicamentos que, buscando resolver el episodio agudo de gastritis, probablemente hayan empobrecido todavía más la flora intestinal, que está compuesta de microorganismos que nos ayudan, entre otras cosas, a tener una buena digestión. Hubo una dosis excesiva de levotiroxina prescripta por la endocrinóloga que hizo que mi glándula tiroides trabajara de más y adelgazara aún más. Y después de toda esta odisea, finalmente una muy buena nutricionista, un buen gastroenterólogo y un buen médico clínico me ayudaron a mejorar. La pregunta importante que me gustaría compartir con ustedes es ¿cómo evitar tanta discrepancia de diagnósticos y de tratamientos? Cuando buscaba hacer una interconsulta con otro gastroenterólogo, la endocrinóloga me recomendó uno que publicó 2 bestsellers. Me compré uno de ellos y ya lo tiré a la basura. El hombre tiene casi 1 millón de seguidores en Instagram y algunos de los tratamientos que propone no están respaldados por la evidencia científica, sino por la experiencia anecdótica de su padre, que tiene la misma profesión. Pero ese procedimiento no es científico por más pacientes que haya tenido el padre. Para sostener que un tratamiento cuenta con evidencia científica a su favor, es necesario que se base en estudios de comparación de grupos, preferentemente doble ciegos, lo que significa que ni los participantes ni los investigadores conocen cuándo se suministra un placebo y cuándo no, para evitar que sus creencias influyan en los resultados. Además, se requieren muestras amplias y bien seleccionadas, la evaluación de la magnitud de los efectos del tratamiento, el control para asegurarse de que los resultados no se expliquen por otras causas ajenas al tratamiento y la actualización constante de las conclusiones a medida que surgen nuevas investigaciones. Los estudios deben publicarse en una revista con revisión de pares, que evalúa si la metodología es adecuada o tiene fallas. Los médicos deben tomar decisiones fundamentadas en la mejor evidencia científica posible y si ofrecen tratamientos sin evidencia sólida, deben comunicar esa situación de manera ética y transparente. Parece increíble que algunos médicos hayan cursado una carrera tan larga y difícil y que no conozcan el ABC del método científico. No me atendí con el médico del bestseller, sino con otra persona de su equipo que también cobraba mucho más que otros gastroenterólogos y el tratamiento era el mismo del libro. Un tratamiento, insisto, que carece de un respaldo sólido en la evidencia científica. Pero me di cuenta tarde. De todos modos, no puse en práctica nada de lo que me dijo ese médico. Fui y conseguí un mejor gastroenterólogo. ¿Cómo disminuir la discrepancia de diagnósticos?
En tiempos en que los usos de la tecnología cada vez resultan más sorprendentes, ¿por qué no establecer alguna forma de que el médico y el paciente puedan acceder a una interconsulta? Podría ser mediante alguna modalidad virtual en la que trabajadores de la salud que viven en distintos lugares podrían chequear con sus colegas el diagnóstico y el tratamiento para un paciente. Quienes se horroricen con esta posible solución sabrán que ya hay máquinas que realizan operaciones quirúrgicas. Busquen, si no en Internet, cirugía robótica. Los diagnósticos y los tratamientos tienen todavía una modalidad artesanal, y si bien muchos médicos podrían argumentar que cada paciente es un mundo aparte, que la medicina es en cierto sentido una artesanía y que el médico no podría ser reemplazado, no hablamos aquí de reemplazar al médico, sino de complementar su visión. La incorporación de herramientas de ayuda diagnóstica, como algoritmos y sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, puede proporcionar a los médicos una guía adicional para realizar diagnósticos más precisos. También garantizar que los profesionales de la salud estén actualizados en los avances médicos y las mejores prácticas que pueden ayudar a mejorar la precisión diagnóstica y reducir la iatrogenia. También podrían llevarse a cabo revisiones periódicas y auditorías de los diagnósticos y tratamientos realizados para identificar posibles errores o discrepancias sistemáticas. Y por último, se podría fomentar un entorno de aprendizaje y retroalimentación. Crear un entorno donde los profesionales de la salud se sientan cómodos discutiendo errores y compartiendo lecciones aprendidas puede ayudar a prevenir futuras discrepancias y errores. Daniel Kahneman dice en su libro Ruido que aceptamos nuestras diferencias de personalidad, pero no la discrepancia entre juicios profesionales. Esperamos que los demás estén de acuerdo con nosotros, pero no lo están necesariamente. Los profesionales no tienen ocasión de saber si los otros profesionales deciden igual que ellos. Ojalá puedan articularse mecanismos para mejorar las decisiones profesionales, porque sus efectos en medicina pueden ser devastadores, a veces por mero desconocimiento, otras por negligencia. Pocos días atrás me enteré cómo murió el escritor argentino Julio Cortázar. Se había ido de viaje con su pareja Carol Dunlop, de 36 años, y para calmar una gripe parece que él tomó muchas aspirinas. Al mes del viaje tuvo una hemorragia estomacal. Lo operaron para ver qué pasaba y no encontraron nada. Terminaron haciéndole una transfusión de sangre y le contagiaron el SIDA. Aún no se había identificado esa enfermedad y no se hacían controles en la extracción de sangre de los donantes, a quienes, al menos por entonces, en Francia se les pagaba. Al parecer, la mayoría de ellos eran inmigrantes pobres. Cortázar le habría contagiado la enfermedad a su pareja, que murió de SIDA 2 años antes que él. En esa época decían que era una enfermedad infecciosa desconocida, todavía no tenía nombre. En este caso, nadie era responsable, era algo nuevo y la medicina aprendió del error. Pero cuando hay discrepancias en los diagnósticos y en los tratamientos, por ejemplo, el de las nutricionistas, a menudo esta situación puede ser subsanada. Termino con unas ideas del filósofo Mario Bunge en su libro Filosofía para médicos, que recomiendo especialmente porque la medicina científica avanzó tanto, es que hay que ayudarla rodeándola de una membrana filosófica que la ayude a seguir creciendo, en lugar de convertirse en dogma, como ocurrió con la escuela hipocrática al extinguirse la curiosidad y la actitud crítica de sus fundadores. Pero el investigador biomédico ambicioso, dice Bunge, no se va a contentar con hacer un descubrimiento más, sino que va a intentar sistematizar y profundizar el monumental fondo de saber biomédico. Es decir, va a aspirar a construir teorías sobre las enfermedades que, además de ser generales, como fue la teoría humoral, sean verdaderas y por eso de enorme utilidad práctica. La medicina ya tuvo su Galileo, Claude Bernard, dice Mario Bunge. ¿Cuándo aparecerá el Newton de la medicina? Mi interpretación de este párrafo es que Claude Bernard fue el Galileo de la medicina porque inició la investigación experimental rigurosa en su campo y Newton fue el que desarrolló una teoría que unificó la explicación de muchos fenómenos diferentes. Por eso la medicina estaría esperando la aparición de su Newton, de alguien que ofrezca un enfoque teórico abarcativo y unificador. Por suerte ahora estoy mejor, agradezco a todos los que me mandaron mensajes en este tiempo. Algunos conocidos y amigos a los que no veo muy frecuentemente probablemente se estén enterando en este video, si lo ven, que estuve mal durante algunos años y en tal caso lo que quiero hacer es traer tranquilidad. Estoy bien ahora, en proceso de recuperación todavía, pero estoy bien
Y no quería dejar de hacer este video porque me parece que puede llegar a ser de alguna utilidad, ojalá lo sea, para personas que pasen por este problema de salud que es tan común. Gracias, por otra parte, a todos los micromecenas, a los Patreons que nos apoyan en este canal de filosofía científicamente informada que llevamos adelante.